PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por vernos cada noche en el filito de las 7 de la noche, precisamente en este espacio informativo del canal público y privado. Mi nombre es Carlos Fabre, titular precisamente de este informativo, y vamos directamente con la información. Hoy martes 12 de marzo del 2019. Pues resulta que en la ciudad capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez, se reunieron a petición en una agenda acordada por parte del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Tuvieron su primera reunión precisamente la Federación Mexicana de Organismos Públicos Descentralizados, donde asistieron diferentes estados del sureste. Destacan la presencia de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, donde abordaron diferentes temas, temas laborales, temas de las mujeres, temas migratorios, etcétera. Experiencias que ellos han tenido para ponerse de acuerdo en criterios necesarios para este difícil tema de los derechos humanos. Vamos a la nota, por favor, que nos tiene ya listos Charly Camacho, por favor. Se preside la primera reunión de trabajo de la Zona Sur 2019 de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezada por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Los representantes de dichos organismos reconocieron que la participación democrática establecida en estas mesas de trabajo representan el respaldo de los derechos humanos de los ciudadanos en la zona sur del país. Escandón Cadenas destacó que el Poder Ejecutivo reconoce la importancia de la difusión de las garantías constitucionales en los lugares más recónditos de Chiapas para el progreso del Estado y de México. Quiero comentarles que aquí en Chiapas tenemos una gran relación con los derechos humanos. Como ya lo mencionó el presidente estatal, nos reunimos todos los días en la mesa de seguridad. Estamos pendientes de todas las incidencias de los derechos humanos. Y me da mucho gusto que esta primera reunión, se realice aquí en Chiapas. En el evento se presentó un análisis sobre el fenómeno creciente migratorio con el fin de realizar reformas y adecuaciones para hacer válidos sus derechos. Para PayPay Noticias, Charly Camacho. Cabe destacar que en esta reunión, por ejemplo, hubieron ponencias importantes. El objetivo de esta reunión fue precisamente el tener puntos de vista sobre los casos de atención, así como experiencias exitosas en cada uno de los estados. Chiapas, con el Ombudsperson Juan José Cepeda, presentó como temática los derechos a los servicios básicos de infraestructura a través de los COPLADEM como sistema democrático de planeación, y presentó los casos de la zona norte y bosque del estado de Chiapas. Hubo sesiones de preguntas y posteriormente el estado de Quintana Roo, con Felipe Nieto, el visitador de ese estado, participó con el tema de limitación técnica de la competencia de los derechos humanos en materia laboral. Campeche también participó con un tema interesante sobre forjar alianzas entre la colaboración de organismos públicos de derechos humanos, organismos de la sociedad civil organizada, empresas socialmente responsables, todos estos en los temas de derechos humanos hacia los grupos vulnerables con mayor riesgo. Interesante pues esta reunión donde el gobernador del estado hizo presencia y precisamente se llegaron a grandes acuerdos que ya posteriormente nos informará precisamente el Ombudsperson Juan José Cepeda. Pero continuando con la información, pues la Secretaría precisamente General del Sistema Nacional de Trabajadores de Salud denunció otra vez la falta de medicamentos e insumos a los hospitales del estado. Apareció otra vez Chusita hablando fuerte ante el incumplimiento precisamente de los acuerdos con el gobierno del estado. Vamos a la nota por Esteban León. María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la Sección 50, realizó una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez para dar a conocer la falta de insumos que carecen todas las instancias de salud en el estado, así como pagos de sueldos devengados desde el sexenio del exgobernador Manuel Velasco Cuello.
El monto asciende a 4,000 millones de pesos. Espinosa de los Santos explicó que a 3 meses de haber concluido el paro de labores, el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos y el secretario de Gobierno Ismael Britos Mazariegos han hecho oídos sordos a sus demandas de infraestructura, pagos y medicamentos. Al permitir que quienes mal administraron en el pasado nuestra institución, hoy continúen siendo premiados con mejores puestos dentro de la institución, además de otorgarles a sus familiares puestos en la cual de manera económica están mejores que cualquier trabajador. De esta manera se auto-otorgaron plazas federales, puestos bien remunerados, sin prestar el servicio correspondiente. En ese sentido, Espinosa abundó que aún les deben el dinero del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOBISTE, y el Seguro Médico de los Trabajadores de Salud. La secretaria general subrayó que a pesar de haber hecho incontables denuncias, aún existen personas que cobran sin llegar a trabajar, los famosos aviadores. Su salario es mejor que muchos trabajadores que sí cumplen con las horas de ley. Sigue siendo omiso con el dinero que nos debe, producto de nuestro esfuerzo y que ya hemos devengado. Persiste la deuda del Sistema de Ahorro para el Retiro. No han liquidado el pago de nuestras viviendas, que ya fue descontado de nuestro salario. Siguen sin pagar el servicio médico al ISSSTE, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de sus familiares. Se robaron el dinero que le corresponde a los deudos del seguro de vida, dejando en indefensión económica a los familiares de los trabajadores jubilados y de los que ya fallecieron. Finalmente, dijo que les darán un plazo de tiempo al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas para solucionar sus demandas, si no, serán obligados a tomar medidas más drásticas. Para Pipe Noticias, Esteban León. Cabe mencionar que este problema no solamente es del estado de Chiapas, que definitivamente se agravó el sexenio pasado, pero les voy a dar un dato. La Secretaría de Salud de todo el país acumula una deuda desde el 2007 por 45,692 millones de pesos. En el estado de Chiapas, como bien lo dice la representante sindical, en prestaciones en específico se les adeuda más de 4,000 millones. Y también mencionó en esta rueda de prensa que hay 800,000 más en otros rubros. El tema está todavía pendiente, a pesar que ya se acercaron a platicar con el secretario de gobierno del estado de Chiapas. Él les explicó que todavía se continúa en un proceso para finiquitar este asunto. Fue contundente la famosa Chusita en decir de que el límite del tiempo ya llegó, que ahorita serán, ocupó la palabra, que esperarán todavía un poco debido a que se les informó que los trámites de este proceso todavía llevan un tiempo, ya que la federación todavía no ha enviado los recursos. Pues así las cosas, siguen las cosas obviamente de esta herencia de los sexenios pasados, como si fuese una moda precisamente cada vez que arrancáramos los sexenios. Pero bueno, continuemos precisamente con las noticias. Como lo dijimos el día de ayer, Manuel Sobrino Durán es nombrado ya y dio a conocer precisamente su plan de trabajo como coordinador del movimiento territorial aquí en Chiapas. Vamos a la nota que tenemos por parte de Manolo Coutinho. Esta mañana en una conferencia de prensa se dio a conocer al coordinador general de la organización Movimiento Territorial en Chiapas, Manuel Sobrino Durán, integrante militante desde hace años del Partido Revolucionario Institucional. Sobrino Durán dijo que uno de los puntos importantes que hará como coordinador general será convocar a los comités ejecutivos municipales para conocer su participación e interés, eligiendo a sus próximos secretarios generales del MT, para así continuar la reestructuración y la organización a través de los órganos de gobierno. El nuevo coordinador estatal dijo que fue designado para encabezar estos trabajos de renovación y reestructuración del organismo en Chiapas, explicando su plan de trabajo. Tenemos la encomienda de revisar lo que la organización Movimiento Territorial tiene o con lo que cuenta hoy aquí en Chiapas, para que en los próximos meses, sin fecha definida, porque vamos primero a hacer un diagnóstico y un análisis de lo que tenemos en la organización
actualmente en todo el estado, en los 124 municipios que integran nuestra entidad. Vamos a tender los puentes y preparar el camino para la renovación de la Secretaría General del Comité Ejecutivo de nuestra organización. Finalmente agradeció a José Calzada Ruiz Mendoza, líder nacional de MT, por la confianza depositada en él y espera impulsar al partido para que regrese a la cercanía que tenía con la sociedad, recibiendo las necesidades más sentidas de las familias chiapanecas y haciendo un trabajo social y político honesto para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sí decirte que pues esta parte yo no la comparto, la respeto, te la explico de esta manera porque es importante que los militantes de nuestro partido y ustedes, los medios de comunicación, no sean mal informados con manifestaciones fuera del lugar y de todo sustento. Para PIP Noticias, Manolo Coutinho. Fue muy enfático Manuel Sobrino en decir, bueno, que a lo mejor que la equivocación no fue aliarse con el Verde Ecologista, que la equivocación fue precisamente olvidar a sus militantes. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso. Duro trabajo tiene Manuel Sobrino precisamente en este organismo del tricolor, y donde tendrá que rescatar obviamente esa militancia perdida o que se encuentra en otras partes. Bueno, pero continuemos precisamente con las noticias. Padres de familia y alumnos del Cebetis 233 realizaron bloqueo precisamente en La Pochota para exigir la destitución del director del plantel, Culberto Parada. Esta serie de situaciones ya tienen tiempo, ya tienen más de 3 meses. Vamos a la nota, por favor, por parte de Esteban León. Padres de familia y alumnos del Cebetis 233 realizaron un bloqueo carretero en la salida poniente en el punto conocido como La Pochota de Tuxtla Gutiérrez, para exigir la destitución del director del plantel, José Culberto Parada Cortés, y el reinicio de las clases que fueron canceladas hace 2 meses. Mari Carmen Utrilla Sánchez, madre de familia, dio a conocer que desde hace meses las clases no son regulares, ya que existe un grupo de maestros que han sido amenazados por el director para que no lleguen a laborar o serán despedidos. Utrilla Sánchez explicó que esta situación les preocupa porque muchos de sus hijos están a punto de concluir la preparatoria. Sin embargo, si no hay clases, temen que no les entreguen los certificados estudiantiles. Esta situación se derivó de una denuncia en la que acusan a Culberto Parada de desviar un recurso que se manejaba en la institución. El área administrativa lo citó para que aclarara dónde se encontraba el dinero. No obstante, el director no quiso dar cuentas claras. Finalmente, los catedráticos y padres de familia hacen un energético llamado a la secretaria de Educación, Rosalía Domínguez Ochoa, para que tome cartas en el asunto. Para PIP Noticias, Esteban León. Pues aquí es claro la participación de la sociedad que integra precisamente este plantel, porque involucra a padres de familia, involucra a alumnos y involucra precisamente a docentes, que claramente señalan al director de este plantel del Cebetis 233, Culberto Parada, como que ha malversado precisamente los recursos, los fondos precisamente de inscripciones y otras cuotas, y que obviamente hostiga a los maestros. Hay que hacer algo por parte de las autoridades. Es necesario que estos jóvenes ya regresen a casa. Y dentro de los temas pendientes de la agenda de gobierno también está la certeza jurídica y el respeto a los patrimonios, que sin duda son temas urgentes y principalmente en esta capital. Hay que decir las cosas cuando se hacen bien, y en este caso, pues las autoridades de tenencia de la tierra del municipio llevó a cabo hoy la entrega de escrituras públicas a 23 familias de la colonia Hechos No Palabra. Vamos a la nota por Manolo Coutinho. Esta mañana, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por el presidente Carlos Orzoe Morales Vázquez, llevó a cabo la entrega de escrituras públicas a 23 familias de la colonia Hechos No Palabras, con el objetivo principal, el programa de regularización de escrituras, que promueve la Dirección de Tenencia de la Tierra. Se pretende brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias. Estas escrituras se suman a las más de 250 entregadas en el mes de febrero. Así buscan brindar atención prioritaria a aquellas colonias que se encuentran dentro de la zona de atención. Morales Vázquez mencionó que el gobierno de la capital chiapaneca debe ser incluyente para buscar que las familias tengan herramientas jurídicas y legales, la cual se logrará solo mediante la atención de las peticiones de la ciudadanía. Para PIP Noticias, Manolo Coutinho. Recordarán ustedes que este espacio, estos terrenos fueron otorgados en el 2006 por parte del presidente municipal Juan Sabines Guerrero,
Es hasta ahora, hasta el 2019, donde, bueno, ya se había liberado 250 precisamente escrituras, pero ahorita se liberaron otras 23. Les digo, hay que decir las cosas cuando se hacen bien. Nosotros felicitamos al ayuntamiento precisamente por esta entrega de escrituras. La certidumbre de los patrimonios precisamente de los tuxtlecos es un tema muy importante. Y hoy se colapsó precisamente el lado poniente de la ciudad. Hoy sufrimos muchos que estuvimos transitando por ese lado de la ciudad, precisamente porque los transportistas concesionados hicieron un operativo contra el pirataje en Tuxtla Gutiérrez. Así es, no fue la autoridad, fueron precisamente los mismos transportistas. Ahora sí que la pertinencia de aclarar que muchos transportistas de ciertas rutas, y es donde entra la dificultad a veces de la negociación precisamente con estos grupos, se sienten dueños de las rutas y solamente permiten que gente que ellos recomiendan participen en ellas. Ese es uno de los primeros problemas. Otro de los problemas es precisamente la omisión por parte de la autoridad para poner un alto ya precisamente a ese desenfrenado control que no se tiene precisamente por el autotransporte pirata. Se hablaba en el año 2017 de más de 35,000 unidades piratas, imagínense. Pero vamos a la nota por Esteban León. Ante el crecimiento del transporte irregular en la capital del estado, transportistas concesionados realizaron un operativo en el libramiento norte a la altura de la quinta poniente de Tuxtla Gutiérrez, en el que retuvieron a 2 unidades al parecer piratas que habían invadido rutas. Armando López, conductor de la ruta 31, dijo que con tantos colectivos irregulares el salario ya no les alcanza, motivo por el cual decidieron realizar este operativo el día de hoy. Ruta 31, como le dijimos, ya no ganamos casi nada, ¿qué voy a llevar a mi casa? Si ya nos engaramaron como 6 rutas de acá, no es justo. No estamos en contra de ellos, simplemente que se haga conforme a derecho. Cabe recordar que la Secretaría de Transportes informó recientemente que no cuentan con suficiente personal para realizar operativos para combatir este flagelo y explicó que únicamente en Tuxtla Gutiérrez circulan más de 2,000 vehículos piratas en diferentes modalidades. Por otra parte, Amanda López Cundapí, usuaria de estas rutas irregulares, dijo que se les hace injusto que retiren estas rutas debido a que entran en las zonas más marginadas de la ciudad, lugar donde otros colectivos no llegan. Pasa que una señora hizo su mitote. Son rutas nuevas. Son rutas nuevas y nosotros vimos hasta las grandes. Nos beneficia a nosotros, los que tenemos hijos en la prepa hasta allá del otro lado. Cosa que no llegaban las otras. Ajá. Y nosotros, ellos no quieren porque dicen que según les perjudica. Y nosotros nos beneficiamos nosotros de nuestros hijos. Solo un pasaje pagamos, no somos gente rica. Los que son gente rica sí les conviene pagar doble porque son gente rica, nosotros somos gente pobre y necesitamos nuestra ruta. Así como ellos llevan, también nosotros queremos que lleven, pero no, ellos están por sus huevos. No se vale así. Y también nos amenazaron que si no sacamos la ruta nos van a echar lumbre, nos van a echar gasolina para que ardamos allí junto con los de los colectivos. Eso no se vale, las amenazas no se valen. Para Pipe Noticias, Esteban León. Ahí está, pues, ahí lo escuchó usted, la ciudadanía indignada, frustrada, porque como lo dice la señora, hay gente que solamente puede pagar un pasaje al día. Definitivamente urge replantear el tema precisamente de las rutas aquí en la ciudad capital. Existe gran necesidad por asistir a sus escuelas, a sus trabajos, y de esta manera creo que no estamos coadyuvando mucho. Urge precisamente un llamado a todas las organizaciones de transportistas a que se pongan de acuerdo. También hay un tema pendiente con el tema del conejo bus, que seguramente será otro de los grandes temas que tendrá que abordar ya la nueva administración, pero con urgencia. Pero bueno, voy a saludar a mi compañero aquí en este espacio informativo, a Charlie Camacho, que hoy nos va a dar precisamente como el día de ayer y de aquí en adelante las notas nacionales. Charlie. Así es, Carlos Fabre. Muchas gracias por esa presentación y gracias también a toda la amada audiencia que se complace también en abrirnos la puerta de su hogar para llevarle la mejor información en cuestión de las noticias nacionales e internacionales. Y sin más, nos vamos con la primera nota nacional. Quita Andrés Manuel López Obrador dinero a comedores de Peña Nieto que formaban parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El programa de comedores comunitarios desapareció del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019, programa administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, Hoy Bienestar. El programa de comedores comunitarios contaba con 5,000 establecimientos en todo el país y que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El presidente alega corrupción y que la gente no se beneficiaba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se estaba haciendo una limpia, o sea, prácticamente están limpiando con todo esto de la corrupción que había dejado el anterior presidente de la República. Los comedores comunitarios iniciaron operaciones en el mes de septiembre del 2013. Y para agregar a esta información, déjeme decirle que en el 2018 el presupuesto fue de 3,205,757,494 pesos, cuando en el 2014 fue de 1,555,500,000 pesos, o sea, un poco más de la mitad. ¿Dónde está este dinero?, se preguntan ahora todos. Pues prácticamente Andrés Manuel López Obrador alegó que existe prácticamente la corrupción y que la gente realmente no se estaba beneficiando de estos comedores. En otras noticias, Andrés Manuel López Obrador demanda a Estados Unidos y otros países centroamericanos la información sobre los 19 migrantes desaparecidos. Si bien el día de ayer le habíamos contado de estos migrantes que no se tenía aún dato alguno, pero déjeme decirle que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha contactado con los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica para investigar el caso de los 22 migrantes desaparecidos que presuntamente fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas cuando viajaban en un autobús. Dijo también que no hay indicios de que el autobús estuviera custodiado por la Policía Federal, como habían apuntado algunas informaciones. Andrés Manuel López Obrador dice que no quiere que se repita lo ocurrido en San Fernando en el 2010 y tenemos que cuidar a los migrantes y no dejarlos desprotegidos, fue lo que afirmó el presidente de la República. En otras noticias, diputados de Morena plantean regular uso del gas pimienta e inmovilizadores. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso regular el uso del gas lacrimógeno para que pueda ser usado como una forma de defensa personal. Esto en la Ciudad de México, ante los casos de secuestros, asesinatos y violencia contra las mujeres. Obviamente la propuesta de reforma que se encuentra en el artículo 251 del Código Penal de la Ciudad establece que no se considerarán objetos prohibidos los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llevar a provocar la pérdida del conocimiento y siempre que no sean de capacidad superior de 150 gramos. ¿Tú qué opinas, Carlos Fabre? Pues mira, interesante este tipo de reformas. Me llama mucho la atención tu primera y segunda nota sobre sobre el dato que da sobre los comedores para la cruzada contra el hambre que se implementó precisamente en el sexenio de Peña Nieto. En Chiapas existieron 409 en 68 municipios, como tú bien lo dices, pero se habló precisamente mucho sobre la calidad y la cantidad precisamente de esos comedores en cuanto a las porciones que se daban. Y bueno, siempre fue muy cuestionado. Todos los temas más cuestionados que se le tiene a Rosario Robles. Y referente al tema que se abordó hoy precisamente con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, sobre los 22 migrantes desaparecidos, tuvimos aquí alguna vez activistas sobre el tema de la migración donde decían que hay más de 22 migrantes desaparecidos. Las caravanas migratorias no han tocado precisamente ese dato, el tema de los desaparecidos de estas caravanas migrantes. Sin duda, este va a ser un tema que va a dejar mucho de qué hablar. ¿Cómo tú lo ves, Charlie? Así es. Mira, déjame decirte que apenas el día de ayer, cuando dimos la noticia sobre estos migrantes, fue apenas desde el 7 de marzo que se dio la desaparición de estos migrantes y hasta apenas el día de ayer lo confirmaron las autoridades correspondientes. Y es por eso que el día de hoy nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia matutina, dijo que se están haciendo estas investigaciones necesarias para que no se pueda repetir aquel acontecimiento que se suscitó en el 2010 en San Fernando con 72 migrantes centroamericanos también y la muerte que provocó ante el cártel de los Zetas. Sin duda un tema interesante. Pues adelante, vayamos a los temas internacionales, Charlie. Así es, y en cuestiones internacionales, déjeme le cuento que el día de hoy
se proclama nuevamente una posible pandemia gripal en el mundo por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver esta nota que nos preparó Manolo Coutinho para poder profundizar un poco más con esto que es la segunda posible pandemia gripal que tendrá nuestro país. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la existencia de otra posible pandemia gripal en el mundo en una conferencia de prensa realizada en Londres. Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó la probabilidad de un contagio gripal animal a humanos, siendo su brote un coste mucho mayor que el precio de la prevención. Ghebreyesus alertó a los países que se deben preparar para la posible devastación que podría causar esta nueva enfermedad viral. La OMS indicó que no hay que subestimar los riesgos, recomendando la vacunación anual, especialmente para quienes trabajan en el cuidado de la salud y para las personas vulnerables como los ancianos, los muy jóvenes y las personas con enfermedades subyacentes. Cabe resaltar que en 2009 y 2010 se propagó la última pandemia de gripe registrada, que fue causada por el virus H1N1. Los estudios revelaron que al menos 1 de cada 5 personas en todo el mundo se infectó por este virus en el primer año, y la tasa de mortalidad fue del 0.02%. Para PIP Noticias, Manolo Coutinho. Pues ustedes seguro reconocerá esa enfermedad, esa pandemia gripal que también se vivió en el 2009 y 2010 y que la tasa de mortalidad fue del 0.02%. Sin embargo, la OMS advierte que existe el riesgo de que un virus más mortal que la gripe se traspase algún día de los animales a las personas, mutando e infectando a cientos de miles de personas en el mundo. Y cambiando de noticias, en Venezuela, los venezolanos dan 72 horas a personal diplomático estadounidense para salir del país. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, anunció en Twitter el martes por la mañana que todos los funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos tienen 72 horas para salir del país. Arriaza señaló que Estados Unidos miente cuando dice que fue su decisión retirar a los diplomáticos, pues se trató de una decisión de parte de Venezuela. El secretario del Estado, Mike Pompeo, aseguró que la presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense, y también dice que el posible acuerdo para el mutuo establecimiento de oficinas de intereses tras la ruptura de estas relaciones diplomáticas puede traer ciertas consecuencias. El 23 de enero, Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, ya que reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. En otras noticias, la Fiscalía de Venezuela abre una investigación contra Guaidó por apagón. El día de ayer ya le habíamos comentado sobre este apagón que ha sufrido Venezuela durante 4 días, hoy se cumplen 5 días ya, y la Fiscalía General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que se inició una investigación en contra de Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje del sistema eléctrico. Saab insiste que el apagón que afectó a casi todo el país forma parte de una escalada desesperada por derrocar al gobierno legítimamente constituido por la alusión de Maduro. También se acusó a Guaidó por la posición de incitar a saqueos y a la violencia, y también por una posible usurpación de funciones del presidente, cuando el 23 de enero se juramentó como presidente encargado invocado por la Constitución. Saab afirma que Guaidó ha difundido una serie de mensajes que han exaltado a la violencia en medio de esta situación tan lamentable que está atravesando Venezuela. ¿Tú qué opinas, Carlos Fabre? Pues terrible esta situación en Venezuela. Creo que los comentarios del presidente no ayudan mucho precisamente para la estabilidad de este país y la solución de este conflicto que está cobrando ya muchísimas deudas a la sociedad. Pero bueno, así se están manejando estas cosas ahí en el país de Venezuela. Y bueno, yo sí quisiera, antes de concluir el informativo, decir que con 95 votos a favor, por mayoría constitucional, designan a Yasmín Ezequiel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien reemplaza a la chiapaneca Margarita Luna Ramos. Esto pues ya es oficial, ya se dio a conocer desde hoy en la tarde, y pues ya tenemos nueva magistrada, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Y bueno, vamos a la frase del día. La frase del día hoy la encabeza Manuel Sobrino Durán, el nuevo responsable del tema de movimiento territorial del PRI aquí en el estado de Chiapas. Hoy en su conferencia de prensa mencionó, el PRI está herido. Con las lesiones del pasado habrá que construir un nuevo partido. Pues esa fue la frase del día de hoy y pues a mí no me queda más que agradecer su presencia como siempre en este espacio informativo de todos los días a las 7 de la noche, agradecerle a mi compañero Charlie Camacho el hecho que haya estado conmigo compartiendo este espacio y bueno, agradecerle a usted principalmente de esta información que ya le hicimos llegar. Muchísimas gracias, Charlie. Gracias a ti, Carlos Fabre. Pues nos vemos mañana alrededor de las 7 estaremos con ustedes otra vez en una emisión más de P&P Noticias. Gracias. P&P Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.